Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos haciendo en una forma sistemática nuestro estudio bíblico sobre el Evangelio de San Mateo, viendo sobre todo su teología. Ciertamente que no vamos a entrar en todos los detalles, que también tenemos tantas cosas maravillosas como texto, como interpretación, como exégesis, pero nosotros vamos más al sentido ya, ¿verdad?, teológico y luego una aplicación también en nuestra propia vida. Pero vamos utilizando algunos elementos exegéticos necesarios y fundamentales para poder dar la base elemental y fundamental de un raciocinio, ¿verdad? De dónde viene esto, por qué se escribe, cuál es la razón, ¿verdad? Esto es todo el contexto histórico que nosotros encontramos. Razón de ser de una teología o razón de ser de un libro. El por qué se escribe en síntesis o por qué se está transmitiendo este mensaje a la comunidad. Nosotros estábamos hablando en el curso anterior, en el curso bíblico nuestro sobre San Mateo. Ustedes pueden encontrarlo siempre en las redes, YouTube, en nuestro canal Ñande Yarañe. Ahí van a encontrar sobre el Nuevo Testamento que estamos haciendo, ¿verdad?, del curso anterior, que estábamos hablando de las parábolas. Vamos a continuar sobre este capítulo 13, el capítulo 13. Y hablábamos y decíamos que el reino de por sí, el reino de los cielos, así lo habla San Mateo, es fuerte, pero nunca viene solo por sí mismo, sino que exige decisión de nuestra parte. Esto es elemental y fundamental que tengamos en cuenta y siempre lo estamos reforzando una y otra vez. Porque indica, entonces hay muchos, ¿verdad?, que predican así, ¿verdad? Como que Dios hace todo, como que Dios te regala todo, es cuestión de rezar nomás y pedir nomás y Dios ya te va a dar todo, más o menos, como un milagro. Sin embargo,
aquí lo que nos dice que la transformación del corazón es la fuerza de un Dios con su espíritu que ahora nos empuja, pero a nosotros. Porque ñandeko ya le copama peñande ya no me eva peñande lleva peñande le cobe peña ya popona hanma. Estambae. Tera entero tea penguana. Y catuya ya popona la ñande. Ni cuame ese veña de la pilla cuera. Pero el asunto es entender eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa fuerza y nosotros tenemos esa gracia de parte de Dios, ¿verdad? Y no estar esperando simplemente que Dios haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso dice, exige decisión. Y entonces aquí te pone, como habíamos leído nosotros en el capítulo 13, 44, 46, esa perla, es decir, el tesoro escondido. Esa perla, un gran tesoro que se ofrece y que nosotros encontramos en el reino de los cielos, ¿verdad? Al comprarla es necesario darlo todo, vender lo que tenemos, arriesgarnos. Es un riesgo. Yo te digo, vende pan en Japón, porque te das cuenta que aquí hay algo mayor. Y ese desarraigarse, ese vender todo, ese dejar nuestras comodidades, así, añade yo, y la pesa antes de Japón. Al comprarla es necesario darlo todo. Y al aceptar o rechazar el gran tesoro del reino que nos muestra el Cristo, realizamos la decisión definitiva. Esto también, la comunidad cristiana, esa iglesia que está reflexionando sobre la situación de vida en lucha, diríamos así, o en confrontación con el judaísmo, hay un momento en el cual tiene que hacer una decisión definitiva. Va a decir la decisión, un corte. Si no cortamos, queridos amigos, en forma definitiva, nosotros seguiremos siempre desangrándonos y nunca vamos a dar ese paso, ¿verdad?, hacia lo elemental y lo fundamental. ¿Qué es lo esencial y lo fundamental? Lo esencial y lo fundamental será justamente la decisión por el reino de Dios. Es decir, comenzar a vivir los valores del Evangelio, de la propuesta del Señor. En el capítulo 5, 6, 7, 8, 9 y 10 también. 10 ya es la misión que te envía, pero bueno, con Anga, PZ, PJ, Pemombe, Uta, Peyeta, pero ustedes son los responsables. Eso es lo que nos dice, ¿verdad?, el Señor. Y entonces, de este punto de vista, tenemos que procurar entender cuál es la propuesta, ¿verdad?, de salvación que el Señor nos está dejando. Entonces, es un tesoro. Ese es el tesoro, pero que nos pide una decisión definitiva. Si nosotros no cortamos definitivamente con todo aquello que es superficial, con todo aquello que es entonces entonces nunca vamos a arriesgarnos y lanzarnos por el reino de los cielos. Nosotros tenemos también en los otros evangelios, por decir nada más, en San Juan, tenemos con otra literatura, con otro pensamiento, pero al final de cuentas el mensaje te presenta lo mismo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 15, justamente, cuando se presenta la vid verdadera. Entonces, ¿de qué te está hablando ahí cuando te habla de la vid? Entonces, justamente dice que mi padre es el viñador, ustedes son los sarmientos, y que tienen que estar unidos, dice, a la vid, es decir, al tronco. Y aquel que no da fruto, al final de cuentas, se lo corta, se lo tira, dice, y luego se quema. Dice que son comparaciones espectaculares que nos están diciendo lo mismo. Aquí tiene que haber una decisión. Tiene que haber una decisión. Yo me decido verdaderamente estar unido, arraigado, fortalecido desde el tronco, o prefiero entonces ser cortado, ¿verdad? Porque en este caso, por eso que decía que es una decisión definitiva. Hay muchas cosas, porque después te dice que también hay que podar. Mi padre también los va podando. Y todas estas imágenes nos hacen entender qué es lo que nosotros tenemos que podar también en nuestra propia vida. Esto es según San Juan, ¿verdad? Pero solamente para hacer un poco una comparación, poder paragonar uno con el otro, ¿verdad? Y así entonces podemos entender cuál es el mensaje.
No hacemos pesca buena, hombres de Dios que buscan ser perfectos, y llegamos a hacer pescado malo que no vale más que para el fuego. Ahí entonces del 47 al 50 nos está diciendo eso. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Claro, la red va pasando a la oikemia o bebé aniga y la o se ve, entonces imagina, toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Miren lo que es el reino de Dios, lo que es el seguimiento, lo que es la decisión, ¿verdad? Pero aquí también yo tengo que decidir, ¿verdad? ¿Cuál es lo bueno sobre estos elementos buenos? Yo me voy a formar, me voy a instruir, me voy verdaderamente entonces a instruir como cristiano en mi vida convencida, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad? Se recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan, sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la oración de contemplación. La contemplación, más que un método o modo de rezar, es una íntima condición del ser humano que debemos descubrir. Somos contemplativos, tenemos la capacidad de ver el mundo con los ojos del corazón que van más allá del simple examen de la realidad, mirando desde el amor y la fe. Desde esta realidad, nuestra oración contemplativa nos pone delante de un Dios que nos mira con amor. La luz de esa mirada ilumina nuestro espíritu, le da ojos de misericordia para contemplar el mundo. El mismo Señor es modelo de esta oración, una oración que no se desentiende de la realidad y del sufrimiento, sino que por el contrario se acrecienta ante la inminencia de su pasión. De ese modo, en la transfiguración podemos contemplar cómo la luz del amor del Padre llena el corazón de Jesús y hace resplandecer toda su persona como un preludio de la cruz. La llamada del Evangelio es seguir a Jesús en la vida del amor. Y esto es el culmen de toda la vida cristiana. Caridad y contemplación son sinónimos, se refieren a la misma realidad. San Juan de la Cruz afirmaba que un pequeño acto de amor es más útil a la Iglesia que todas las demás acciones juntas. Un acto de amor purificado en la oración para que no nazca de nuestra presunción y nuestro egoísmo es el mayor milagro que un cristiano puede alcanzar. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a que tengan una pausa para ir a la iglesia más cercana a sentarse un rato delante del sagrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús, que allí los espera, y contémplenlo con los ojos de la fe y con los ojos del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números
y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar.
Llueve tu gracia, Señor, derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor, manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo y estamos en este capítulo 13, estábamos leyendo recién la parábola de la red. Fíjense cómo continúa, nosotros quedábamos, dice, cuando está llena los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Esto se nota, queridos hermanos, que es una glosa, ¿viste? Que es lo mismo, ¿verdad? Te dice de la misma manera, solamente que quiso ser un poquitito más fuerte y más duro. El autor sagrado ahí te vuelve a repetir, esto sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles, ¿viste? Vendrán los ángeles. Pues la parábola pues siempre sobre una realidad más visible, ¿verdad? Aquí entonces ya lo vuelve a espiritualizar, o sea, upeya tajina pendere kobe, al final de tu vida. Entonces ahora hace bien las cosas, porque así como nosotros vemos, se echa la red, entonces después vienen, se sientan y recogen y hacen esta separación. Eso es lo humano, lo antropológico, ¿verdad? Pero ahora lo que viene a continuación del 49 es una aplicación en un sentido espiritual religioso. Por eso dice, así sucederá al fin del mundo, ¿viste? Entonces ya le está aplicando. Pero esta es una glosa posterior, ¿verdad? Como reflexionando sobre la parábola de la red. Sí, siguiendo un poco más, cuando nosotros decimos que no hacemos pesca buena, hombres de Dios que buscan ser perfectos, o llegamos a hacer pescado malo, que no vale más que para el fuego. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar nuestras actitudes. Tenemos que mirar todas nuestras actitudes. ¿Cómo estamos haciendo esa pesca? Si nosotros verdaderamente somos tirados fuera porque no haya ley, o si verdaderamente estamos haciendo una pesca buena porque somos capaces de decidir entre lo bueno y lo malo. Tal es el fondo, quizá el fondo más antiguo del mensaje de Jesús en torno al reino. En torno al reino. Este es el mensaje. Utilizando también palabras viejas, la tradición del Evangelio y Mateo han precisado en dos parábolas la fuerza decisiva, divisoria y salvadora del mensaje de Jesús y de su reino. Volvemos a repetir esto porque me parece esencial, ¿verdad? Utilizando palabras viejas, la tradición del Evangelio y Mateo, precisaron, ¿verdad?, en dos parábolas la fuerza decisiva. Esta es la fuerza decisiva, donde vos tenés que, ¿viste?, tirar, ahí todo lo que te está diciendo. Vos te vas con esa red, pero o, como ya dijimos, lo de la perla. Cuando vos encontrás ese tesoro, vos te vas y vendés todo lo que tenés para comprar ese lugar donde está ese tesoro. Pero es un riesgo, ¿verdad? Y vos tenés que hacerlo únicamente, tenés que despojarte, ahí está. Porque al autor sagrado, en este caso, como le está escribiendo al judeo cristiano, es decir, aquel que viene del judaísmo, le está diciendo, ¿sabes qué, amigo? Si vos querés hacerte cristiano, no podés estar en dos aguas, no podés estar, o lo uno o lo otro. Y entonces,
Cuando te decidís entonces, ahí entonces vos te lanzás con todo. Y esa es la decisión. Por eso estamos en esta sección de decisión. Y la parábola te enseña o te ayuda para que vos te puedas decidir. Entonces, el sembrador esparce su semilla sobre el campo. Parte ha caído en tierra buena y da fruto. Otra se pierde en el camino, entre las piedras o las zarzas. No florece. Esto nos basta por ahora. Todo el destino de Jesús se transparenta de pronto en este símil. Los de fuera, los que escuchan el mensaje y no la aceptan. Esto es importante, ¿verdad? Ad extra, decíamos nosotros, la comunidad. Ad extra, fuera, los de fuera. Entonces escuchan el mensaje, pero no lo aceptan. O en domingo, hoy que te ya pisar no se ve otro. No le interesa entonces el mensaje. Se han quedado en la palabra externa. La parábola es en ellos un enigma. La parábola para ellos se queda ahí en un enigma. Un cuento ahí, bueno. No entendemos así, va a violar y se vea, más o menos, ¿verdad? Va a violar y se vea. Ahora, esto los de fuera. Y ahora ad extra podemos decir, ad intra, ad extra, los de fuera, los de adentro, es decir, los discípulos, en cambio, han comprendido, han aceptado el signo salvador de las palabras de Jesús. Han aceptado el signo salvador de Jesús. Comprenden, por lo tanto, sus parábolas. Comprenden lo que el Señor está queriendo transmitir y lo que el Señor está queriendo regalar, ¿verdad? Y entonces desde ahí, si nosotros comprendemos eso, ciertamente que vamos a poder también nosotros, ¿verdad?, ser discípulos, ser seguidores. O si no, ya pitata de ad extra, o sea, los de fuera. Ya hindú, y pone itérico, lo lleva, pero upepe vende. Nañan de mongu ewasui. Ahora, las parábolas nos valen, pues alumbran el hecho radical, la división que surge en torno al Cristo. La división que surge en torno al Cristo. Porque aquí está demasiado sencillo y muy claro. O lo uno o lo otro, o lo bueno o lo malo. Hay que separarlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así. Entonces estas parábolas son riquísimas, ¿verdad? Porque siempre te está pidiendo y te está exigiendo a vos desde tu libertad tomar una decisión. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo.
Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con la teología de San Mateo. Es muy interesante, ¿verdad?, lo que nosotros encontramos aquí en la teología de San Mateo. Nos presenta y nos hace caminar un poco y nos hace entender lo que tenemos en este libro tan interesante. Ahora estamos hablando con esta sección que comienza en el 11.2 y que va hasta el 16-20, estos capítulos que nos llaman a una decisión. Y esta decisión que también se pone a través de las parábolas, es decir, las parábolas nos hablan del reino, pero que nos llaman siempre a tomar una decisión. Y es eso entonces lo que las parábolas nos van presentando y nos van diciendo con los varios ejemplos. Intelligente pauca, te dice, ¿verdad?, el latino, es decir, al inteligente pocas palabras. Porque, y a través de estas cositas sencillas, estas cositas así prácticas y directas, entonces uno piensa, y entonces ahí nosotros podemos tomar nuestra reflexión, nuestra decisión, desde la reflexión que estamos haciendo. Entonces, aquí nosotros decíamos, nos hacemos pesca buena, hombres de Dios que buscan ser perfectos, o llegamos a ser pescado malo, que no vale más que para el fuego. Eso es lo que nos decía, ¿verdad?, en el sentido de la decisión. Ese es cuando te está comparando con esta red, ¿verdad?, la parábola de la red. O sos pescado bueno o sos pescado malo. Uno de los dos. Entonces, por eso es que la parábola es tan interesante, ¿verdad?, cuando te está presentando su teología. Tal es el fondo, y quizás el fondo más antiguo del mensaje de Jesús en torno al reino. Utilizando también palabras viejas, la tradición evangélica y Mateo han precisado en dos parábolas la fuerza decisiva, divisoria y salvadora del mensaje de Jesús y de su reino. El sembrador esparce sus semillas sobre el campo. Parte ha caído en tierra buena y da su fruto. Otra se pierde en el camino entre las piedras y las zarzas. No florece. Esto nos basta por ahora. Y esto entonces nos hace entender. Vamos a mirar un poco el 13 desde el versículo 3. Este capítulo entonces ya nos presenta la parábola del sembrador. También Marcos capítulo 4, ¿verdad?, del 3 al 9 también te habla de esto. Lucas también 8, 5, 8. Y aquí en Mateo del versículo 3 les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, qué interesante esto entonces, ¿verdad?
la parábola del sembrador. Te pone entonces 4 clases de terreno. Y vamos a ver un poco entonces cómo somos nosotros, ¿verdad? Pero como esa semillita, ¿verdad? Siempre aquí está el gen, lo genético, ¿verdad? Como con la cuestión agrícola Jesús tenía mucho que ver. Y ellos veían mucho, ¿verdad? Y veían ahí las plantas, y veían los pastizales, y veían, en fin, todo lo que significaba la naturaleza que estaba alrededor. Y entre caminar y caminar, Jesús va tomando esas imágenes para hacer las comparaciones de su prédica, de su evangelio, de su propuesta, de su mensaje. El sembrador entonces esparce su semilla muy bien sobre el campo. Parte ha caído en tierra buena y da fruto. Entonces ahí ya te está diciendo, ¿verdad? Inteligente y pauca. Al inteligente pocas palabras. Cayó en tierra buena y da fruto. Tenemos una comunidad adextra, decíamos hace rato, que le está persiguiendo, no está dando fruto. O si no, también tenemos una comunidad, llevando a entender no es que se compromete tanto, no es capaz, como dijimos hace rato, de vender todo, de dejar todo, ir detrás de Jesús, ¿verdad? Por el reino. Bueno, otra se pierde en el camino, entre las piedras y las zarzas. No florece. Esto nos basta por ahora. Todo el destino de Jesús se transparenta de pronto en este símil. Los de fuera, los que escuchan el mensaje y no la aceptan, se han quedado en la palabra externa. La parábola es en ellos un enigma, decíamos nosotros. Pero después vienen los de dentro, es decir, los discípulos. En cambio, han comprendido, han aceptado el signo salvador de las palabras de Jesús. Comprenden, por lo tanto, las parábolas. Ellos comprenden. En el 10:17, nosotros tenemos en el 10:17, los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué hablas por medio de parábolas? Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Es decir, a estos discípulos, a estos ad intra, a estos que están dentro de la comunidad. Y están los de fuera, están los sectarios o están aquellos que se han dividido de la comunidad, como también está el judaísmo, el tronco, ¿verdad? O sea, de dónde viene también el cristianismo. Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Entonces, entiendan aquí en un sentido no tanto de poseer cosas, lo tangible, sino que tiene en cuanto la idea de lo que significa la salvación, la idea de lo que significa entonces tener a Dios o perderlo todo, o la idea de lo que nosotros entendemos por el aspecto religioso, ¿verdad? Dice, al que tiene, a quien tiene, se le dará más todavía. Al que tiene, se le dará más todavía. ¿Quién es el que está teniendo? Y bueno, es ese que está en el judaísmo, ¿verdad? Tiene las promesas, pero se le dará más todavía y tendrán abundancia. Pero al que no tiene, es decir, no acepta y no descubre esas promesas en la persona de Jesús, se le quitará aún lo que no tiene. Porque entonces tu mismo judaísmo ya no sirve más. Caduca, ¿entendiste? Eso es lo que te está queriendo decir entonces el autor sagrado. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada. La palabra del Señor, como siempre, viene a nuestro encuentro y hoy se nos propone desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 del 22 al 31. Decidimos no imponerles cargas. Esta es la decisión, en una forma corrida que estamos haciendo, ¿verdad? La lectura del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, en que tenemos este concilio ante una dificultad y ante un problema grave. Luego esa reunión, dice que se reúnen para poder ver, deliberar y entender qué vamos a hacer. Al final de cuentas se hacen esa pregunta retórica, piensan y dicen, pero si ciertas cargas, ciertos yugos, ni nuestros padres se impusieron, ¿cómo nosotros vamos a imponer a estas personas
que están viniendo directamente del paganismo. Doy cuagua, suji, cuaima de vejina, andere muy lleguetes y aricuerapio, de hipojiyetea. No, vamos a ayudarles, vamos a acompañarles para que entiendan ese mensaje de salvación y hagan un camino de conversión. Y hoy desde aquí entonces decidimos no imponerles la carga. Y entonces se dieron cuenta. Es entonces el aspecto antropológico, ¿verdad? El aspecto entonces de la caridad, del amor hacia el hermano. En aquellos días los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Judas, para poder entonces ellos ir a explicar qué es lo que se pensaba en la comunidad de Jerusalén. Hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y Silas, que les explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Queridos hermanos, la vida cristiana, la vida católica, la vida del seguimiento de Jesucristo es en la sencillez. Pidamos esta gracia, ser sencillos. Pidamos esta gracia al Señor, no imponer cosas extrañas. Todo lo que es extraño entonces en realidad no viene del Señor. El Señor quiere que seamos santos en la sencillez. El Señor quiere que seamos santos cumpliendo aquello que es elemental y fundamental. El amor, la caridad, la donación, la generosidad. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. No te cambio por nada. No te cambio por nada. No te cambio.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Mateo en su teología. Lo más profundo, lo más lindo, ¿verdad?, que nos trae aquí San Mateo. Y entonces estábamos leyendo esta finalidad, ¿verdad?, de las parábolas, la finalidad. Entonces, a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven. Miran y no ven. Va a pigopea. Les hablo por medio de parábolas. Miran y no ven. Es decir, ¿será posible que no son capaces de aplicar a su propia vida esto que estoy diciendo? Oyen y no escuchan ni entienden. Oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Se dan cuenta que aquí entonces San Mateo está apuntando mucho al corazón duro, a las ideas duras, ¿verdad?, de esta gente, de este pueblo que no está entendiendo y no está queriendo entender lo que Dios le está proponiendo. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los cure. Entonces aquí está el centro, ¿verdad?, el caracol. Esto lo leemos desde Isaías 6. Vamos a mirar un poco, ¿verdad? Se dan cuenta cómo se sigue haciendo una relectura, ¿verdad?, de todo lo que la palabra de Dios está queriendo transmitirnos, ¿verdad? Entonces vamos a leer Isaías capítulo 6, capítulo 6 del 9 al 10. 6, 9, 10 dice así: me dijo, tú dirás a este pueblo, Isaías está diciendo esta profecía, escuchen, sí, pero sin entender. Miren bien, pero sin comprender. Ya, etc. Ando dice yende, no entendéis. O en duda no entendéis yende. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, que su corazón comprenda y que se convierta y sane. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió, hasta que las ciudades queden devastadas, etc., etc. Vaya la anda pelleja cuay en síntesis, ¿verdad? Y entonces, esta es la dureza del corazón. Y esto es lo que aquí San Mateo está echando, ¿verdad?, en cara y le está diciendo a esta comunidad. Por una parte, habla a la comunidad ad intra, es decir, a los discípulos, pero por otra parte también está respondiendo a lo que ellos están sufriendo de aquellos ad extra, comunidad de los de fuera, que le están atacando a ellos, ¿verdad?, a los cristianos. Por lo tanto, las parábolas nos valen, pues alumbran el hecho radical, la división que surge en torno a Cristo. Los de afuera miran sin ver, escuchan sin oír lo que se dice. Se han perdido en la palabra externa. Y aquí, además de perderse en la palabra externa, en el fondo, lo que nos está queriendo decir es, a causa de ese rechazo, se han fanatizado, ¿entendiste? Entonces se queda en lo externo. Eso es lo que solemos decir, yo por lo menos siempre digo, ¿verdad?, con respecto a los protestantes, ¿verdad?, que se quedan en lo externo, se quedan en la letra. Entonces, sin un estudio profundo, serio, de qué es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Hay toda una corriente, ¿verdad?, apologética, la apología. La apología es tomar un poquitito la misma arma, ¿verdad?, sobre todo de estas sectas y de los protestantes, ¿verdad?, y lucharla y pelearla y demostrarle con la misma escritura de la misma manera que ellos utilizan, ¿verdad? Uno de estos famosos, ¿verdad?, últimamente es el padre Luis Toro, ¿verdad? Luis Toro. Eso pueden mirar un poco y es interesante, ¿verdad?, porque él en esa apología directamente les hace ese debate, pero así, ¿no?, en una forma bien demostrada, ¿verdad?, la ilogicidad, lo ilógico de muchos de esos pensamientos. ¿Por qué?
porque aquí pues nosotros encontramos literatura. Aquí hay literatura, ¿verdad? Entonces hay género literario. Pero la apologética también, tomando el género literario, también le juega un poco en la misma cancha. Están jugando en la misma cancha. Pero en realidad, si uno quiere hacer un estudio mucho más serio, ¿verdad? La apologética es más bien solamente para hacer entrar en lógica al ilógico. No sé si me estoy explicando. Aquí el que está diciendo cualquier grorey, yo le juego la corriente, pero con la misma, con el mismo lenguaje. Y entonces, con lo lógico y lo ilógico, entonces le estoy demostrando lo mismo que está diciendo, ¿verdad? Y entonces ahí se le dice, pero esto es ilógico, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los casos ahí, Luis Toro, que presentaba a un protestante y le dice, hermanos, tiene más hermanos. ¿Y por qué? Porque ahí aparece la palabra hermanos, tus hermanos que vienen y te buscan, tus hermanos están ahí, ¿verdad? Entonces él utiliza, ¿verdad? Todos los otros lugares donde aparece la palabra hermano, ¿verdad? Y Jesús dice, se apareció a más de 500 de sus hermanos, ¿verdad? Y entonces el padre Luis Toro, ¿verdad? Le demostraba, bueno, si vas a utilizar, ¿verdad? Eso mismo para decir, entonces, no, porque allá dice hermano, entonces por eso María tuvo más hijos y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Entonces está diciendo. Entonces él le dice aquí, bueno, aquí dice que Jesús se le apareció a 500 de sus hermanos, a más de 500 de sus hermanos. Y entonces le dice, ¿será que entonces 500 hermanos, más de 500 hijos tuvo? ¿Verdad? O sea, ¿se dan cuenta? De una lectura que se hace supuestamente en una forma lógica, pero que te lleva después a lo ilógico, ¿verdad? Entonces, esa es la apología, ¿verdad? Y el padre Luis Toro tiene muchísimo en este sentido. Es interesante algunas veces escuchar, ¿verdad? Pero es simplemente apología eso, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un estudio serio y profundo, ¿verdad? De la Sagrada Escritura y ir a lo esencial, porque lo esencial es el mensaje a través de estos géneros literarios. Bueno, vamos concluyendo por el día de hoy, queridos amigos, nuestro curso bíblico. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a pedir que nos abra la mente, el corazón para entender, porque después lo más importante va a ser no solamente quedarnos en elucubraciones teológicas, sino que llevarlo a la práctica. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.